Bien, para seguir con las clases de Feno 2, estamos ahora ya con Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. En realidad este es uno de los últimos libros que escribió. Harari ha escrito ya varios libros previos, incluso previo a los libros que se han hecho famosos. Hay otros libros de Harari, acá creo que tengo uno. Eh, este, por ejemplo, vean, lo van a ver al revés, pero este libro es Operaciones Especiales en la Edad de la Caballería, porque Harari es historiador y entonces durante mucho tiempo hizo libros de historia. Él tomaba aspectos específicos, muy específicos de la historia, estudiaba y publicaba, eran estudios académicos, ¿sí? Estudios académicos muy específicos sobre historia, puntos así, específicos. Por ejemplo, las operaciones especiales aparentemente se conocen desde el siglo XX, donde en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra, se han hecho operaciones especiales para no gastar todo un ejército en llegar a algún lugar. Las operaciones especiales es que un grupo especializado hace una tarea que puede ser importante. Vuelan un puente, matan algún tipo específico, eh, hacen explosionar un tanque de algún combustible. Es decir, son operaciones muy específicas que no implican una invasión, no implican una guerra, pero producen un daño en lo que se consideran los enemigos, y ese daño es suficiente como para que el enemigo a partir de ahí se debilite y que finalmente pueda ser invadido. Pero previamente las operaciones especiales son muy importantes, pero Harari nos muestra que ya en la Edad Media ya habían operaciones especiales, no es un invento del siglo XX, ya existía en el siglo XV, ya habían operaciones especiales que hacían determinados reyes asistidos por determinados personajes. Incluso Leonardo da Vinci fue autor de operaciones especiales. Y una de las operaciones especiales que él quería hacer y que no se lo permitieron, porque los reyes en aquel tiempo tenían ciertas, uh, digamos, tenían ciertas formas de pensamiento, era el submarino y, eh, y los buzos. Eso ya lo había ideado Leonardo da Vinci. Decía, con el submarino se puede atacar un barco desde atrás sin que el barco sepa. No pueden atajarlo porque no ven por ninguna parte. Y es un barco submarino, ya lo había ideado. O las operaciones especiales con buzos, que nadie los ve, pero están andando por debajo del agua y pueden colocar algún explosivo o algo. Entonces, esto ya existía, no solamente teóricamente, sino prácticamente se han hecho operaciones especiales. Entonces, les muestro, es uno de los libros que hacía Harari. Pero ahora Harari, ya en 21 lecciones para el siglo XXI, ya estamos en uno de los últimos libros donde él ya dejó el pasado, entró a hablar sobre el futuro, porque ha hablado de toda la evolución humana, y él piensa que el futuro de la humanidad puede ser muy interesante, pero también muy difícil. En este libro que yo les voy a dar, que tienen que leer, él habla también de cosas presentes, actuales, y hacia dónde nos pueden llevar todas estas cosas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la comunicación, con los satélites y con la computación, va a seguir avanzando. En este momento yo me estoy comunicando con ustedes gracias a toda una conexión satelital e informática. O me podría conectar con gente, con parientes o amigos que tengo en otras partes del mundo incluso, ¿no?
comunicarme con parientes o amigos que tengo en Europa, en Australia, en Estados Unidos, cosa que antes no era fácil para nada, ¿no es cierto? No solamente eso, puedo ver a la persona, no solamente hablar, que ya es un gran logro, ¿no? Cuando hubo el teléfono, hablar por teléfono a lo que se llamaba larga distancia, que era caro conseguir una llamada a larga distancia. Hoy en día uno con el celular puede comunicarse con cualquier persona en cualquier punto del planeta sin que esto le cueste mayormente nada, ¿no? Y viendo a la persona además, ¿no es cierto? Porque si yo quiero saber si un pariente está bien de salud, o cómo está, si lo veo bien, me voy a quedar más tranquilo que si solamente lo escucho. Porque antes tú escuchabas por el teléfono, pero no sabías si tu pariente tenía algún problema, si estaba pobre, si estaba angustiado, si estaba enfermo. El pariente podía tratar de hablar bien para no preocuparte. Pero hoy en día lo ves y al verlo sabes cómo está. Entonces la comunicación es total, es una comunicación no solamente auditiva, sino audiovisual. Ves a la persona. Increíble. Todo esto que está pasando ahora para mí es más increíble que para ustedes, porque ustedes sí han visto aparecer esto, pero desde que ustedes eran chicos ya han visto aparecer muchas cosas. Para mi generación no, y para los de mis padres y abuelos ajá, ni hablemos, ¿no es cierto? Mi madre todavía vive, tiene 92 años, yo tengo 75. Al lado de ella soy joven, claro. Entonces, a mi mamá todas estas novedades le han parecido increíbles y como que no se conecta mucho con todas las novedades, se siente un poco perdida, sabe que la mayor parte de la gente amiga o parientes de su generación ya no están. Entonces, vivir sobreviviendo tampoco es muy fácil, ¿no? Y yo mismo ya estoy viendo que no con todas las cosas nuevas me acostumbro de inmediato. Entonces, ¿a dónde va Harari? Justamente a esta parte. Por eso me gusta este último libro de Harari, porque es más casi casi de psicología. ¿Cómo nos sentimos nosotros o cómo nos sentiríamos con todo lo que se está viniendo y se va a venir? Por ejemplo, dice Harari, una de las, una de las profesiones que podrían no desaparecer, pero casi casi desaparecer en el futuro, sería la de médico, porque a nivel diagnóstico, las computadoras ya nos van a dar el diagnóstico de qué tenemos, y un diagnóstico bastante preciso además, ¿sí? La computadora nos toma todas las señales, vamos dando las señales de nuestra salud, y la computadora dice, usted tiene esto, esto, esto y esto. Tiene que hacer esto, esto y esto, y tiene que tomar esto, esto y esto. Listo. La computadora te diagnostica, sabes qué tienes, sabes qué deberías hacer, qué deberías tomar. Si necesitaras una operación quirúrgica, la computadora te dice, usted tiene que hacerse una operación quirúrgica así. Los lugares más probables para que esa operación salga bien son estos, estos, estos y estos lugares. ¿No es cierto? Es decir, la computadora va a ser como una especie de hombrecito sabio que te dice todo, o mujercita sabia, ¿no es cierto? No, no tenemos que pensar que solamente los hombrecitos son sabios. Pero no todas las profesiones podrán ser reemplazadas. Ya Harari ha dicho, la profesión de enfermera es más difícil de ser reemplazada que la profesión de médico, porque la profesión de médico, en lo que se refiere a diagnóstico, tratamientos, todo esto, la computadora lo puede hacer, pero la enfermera tiene que hacer cosas prácticas y ahí ya la computadora sola no lo puede hacer. Ahí la computadora tiene que transformarse en un robot y habría que ver los robots si pueden o no
hacer todas las tareas que hace una enfermera. Me parece que sí, pero también sé que es muy difícil porque hay movimientos muy especiales que a veces requieren mucha delicadeza y no sé si un robot lo podrá hacer bien, no sabemos. O a lo mejor hay robots que tienen más delicadeza que una persona. Pero el mundo que nos va a llegar según Harari, viene más o menos así. Van a haber computadoras ultra sabias que van a hacer de todo, va a haber robots que van a hacer de todo, y esto es lo más importante, la robótica va a permitir que las personas tengan partes de su cuerpo intercambiables, ¿no es cierto? Fíjense, a la edad que tengo yo, indudablemente siempre hay problemas en las articulaciones, por el desgaste de las articulaciones, y también por el tipo de vida que uno ha llevado, las comidas. Incluso no es cierto de que haciendo deporte uno va a estar mejor cuando es viejo. Hay muchas personas que precisamente por haber hecho deporte, y habría que ver qué deporte, después tienen problemas cuando son mayores, porque le han exigido mucho a un tipo de musculatura, y lo mismo a veces terminan con problemas. Es decir, ser viejo no es recomendable todavía, pero nos dice Harari que el próximo futuro que nos llega ya va a tener remedios para esto, para todo. Remedios para la vejez de diferente manera. E incluso ustedes saben que hay personas que han perdido una pierna o que han perdido un brazo, y ya hay brazos robóticos o piernas robóticas que funcionan hasta mejor que la pierna o el brazo que tenía la persona. Y hay personas que se sienten muy felices porque han aprendido a manejar su brazo robótico o su pierna robótica, ¿sí? Y muchos de ellos quisieran tener la otra pierna robótica también o el otro brazo robótico también, porque sienten que ese brazo es mucho más fuerte, es más preciso para hacer las cosas, uh, y no le pasa nada, digamos, porque es un brazo robótico. No tiene problemas de cansancio ni de dolor. Entonces, quién sabe, nos espera un futuro donde nos vayamos vocacionalmente volviendo robóticos. Pero no es necesario tampoco esto. Harari ha dicho que nosotros podríamos tener brazos robóticos que no estén pegados al cuerpo, pero que estén cerca nuestro para hacer las cosas que necesitamos, ¿no? Vean, yo estoy usando un brazo para agarrar mi café, pero yo podría estar agarrando mi café y al mismo tiempo con otro brazo agarrando un libro y al mismo tiempo con otro brazo buscando otro libro o buscando alguna o poniendo música. Es decir, podría estar como la diosa Kali, no sé si ustedes vieron alguna vez en la iconografía de los dioses de la India. Hay una diosa, la diosa Kali, que tiene un montón de brazos. Eh, y bueno, nosotros podríamos tener un montón de brazos en un futuro, brazos útiles, que nos sirven para hacer varias cosas al mismo tiempo. Es decir, si yo estoy agarrando algo, estoy con algo, y quiero de pronto agarrar algo, un libro que necesito verlo ese rato, lo agarro con el brazo robótico, chequeo las páginas y lo dejo. O con el brazo robótico, chequeo otra computadora que tengo al lado. En fin, eh, todo lo que ustedes se puedan imaginar, de todo lo que se puede hacer en materia informática y robótica, todo lo que ustedes se puedan imaginar es posible. Todo. Ustedes péguenle a la imaginación y todo eso es perfectamente posible. Habrá que ver los tiempos en que es posible.
Algunas cosas aparecerán antes, otras después, pero ya todo es posible. Y como nos decía también este, el, el anterior, que vimos, hay esto. Es muy probable, es muy probable que habría que pensar para qué, ¿no? Que en un futuro la gente pueda vivir más tiempo. Va a haber gente más sana, con mejor salud, que podrá vivir 200 años o 250 años, con perfecta salud, ¿sí? Y además, ni siquiera gastando mucho su salud, porque va a tener aparatos que van a hacer todo. Entonces, es probable que tengamos, digamos, los seres humanos en el futuro, una mejor salud, una, un mayor desarrollo de la inteligencia, una mayor capacidad cognitiva, una mayor capacidad manipulativa también, porque como les dije, pueden haber brazos mecánicos que hacen cosas por nosotros. En fin, el futuro a partir de la robótica y y de la cibernética nos prometen un montón de cosas, muchas cosas. Y el futuro de la biología nos promete vivir más tiempo. Ahora, claro, las personas dicen, ¿para qué quiero vivir más tiempo en un mundo que no voy a entender? No, pero lo vas a entender. Si no lo entiendes tú, tus hijos o tus nietos lo van a entender. ¿Mm? Ya Bilinskis, que es un autor que vimos antes, ya te prepara diciendo, parece que en el futuro vamos a tener mejor salud, esto y aquello. Ahora, Harari te dice, está bien, podemos hacer esto, pero mientras tanto, veamos la realidad, veamos la realidad. En la realidad existen partidos políticos, existen países que luchan unos contra otros, existe competencia, rivalidades, existen todavía odios ni siquiera pensados, porque todos los odios son irracionales. Si la gente pensara un poco en este problema de los odios, que siempre son irracionales, y buscaran una forma racional de superar todo esto, uh, el mundo avanzaría mucho más rápido, ¿no es cierto? Ya el odio de capitalismo versus comunismo por el momento se terminó porque ya no hay comunismo. Aclaremos, siempre aclaro esto. Nunca hubo comunismo. En los términos en que Marx lo preveía, el comunismo, es decir, la sociedad donde ya no hay el Estado, porque el Estado sirve solamente para mantener las clases sociales, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve el Estado? Para ordenar la sociedad. ¿Y ordenarla cómo? En clases. La burguesía controla el Estado y el Estado controla a las demás clases sociales, a la clase media y a la clase baja, es decir, a la burguesía, la pequeña burguesía y la clase obrera. Entonces la burguesía es la que maneja todo, es la que tiene el poder económico. Entonces a partir de ahí la burguesía mantiene en su lugar a la pequeña burguesía, que somos nosotros, ¿no es cierto? La gente profesional, intelectual, eh, incluso tecnológica y técnica. Esta es la gente que está en la pequeña burguesía. No tienen dinero, pero tienen más dinero que los que están abajo. Los que están abajo, ¿quiénes son? Los proletarios, los obreros. Obreros, albañiles, campesinos. La gente que tiene trabajos más duros y que curiosamente ganan menos, a pesar de que el trabajo que tienen es el más duro. Uno podría pensar que los que tengan el trabajo más duro serían los que ganen más, ¿no es cierto? Usted va a ganar más, pero si hace este trabajo. ¿Mm? Se podría pensar
no quiero ese trabajo, quiero ganar un poco menos, pero ese trabajo no lo quiero. Entonces la sociedad tiene que armarse de tal manera que las personas tienen que estar muy pobres como para que no les quede otra que hacer el trabajo duro, el trabajo obrero. Entonces la sociedad está pensada para que hayan personas a las cuales por su pobreza económica se sientan obligados a hacer trabajo de campesino, de obrero, de albañil, etcétera, etcétera. Y hacerles creer que si se sacan la lotería van a ser ricos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hicieron en Estados Unidos? Se les prendió la lamparita a los empresarios y empezaron a hacer que los mismos obreros también tengan acciones en la misma empresa para la cual trabajan. Entonces en Estados Unidos hasta los obreros pueden tener acciones de la empresa para la cual trabajan. Entonces hay una cosa fantástica. El obrero trabaja más porque le va a interesar que la empresa funcione, porque él tiene acciones en la misma empresa. ¿Qué significa tener acciones? Significa que uno es dueño de una parte de la empresa. Y entonces uno quiere que la empresa le vaya bien, porque si la empresa le va bien, hay ganancia. Esa ganancia se traduce en las acciones. Entonces tú ganas. ¿Sí? Cada acción tuya vale 100 bolivianos, digamos. Entonces te compras 10 acciones que valen 1000 bolivianos. Pero de pronto vemos que la empresa se supera, vende más, gana más, y entonces cada una de esas acciones ya no vale 100 bolivianos, vale 150. Entonces ya no tienes 1000 bolivianos, tienes 1500 bolivianos. Y si la empresa va mejor, cada acción vale más. Puede valer 200, 300. Y si vale 300, las acciones que tú tienes van a valer 3000 bolivianos. Y en cualquier momento que tú quieras, tú puedes vender esas acciones a X persona que las quiera comprar. Te dan 3000 bolivianos, tú vendes las acciones. La otra persona pasa a tener las acciones, lo cual es pasar a ser dueño de una partecita de la empresa que tiene que ver con las acciones que has comprado. Las acciones es como si una empresa la partieras en un montón de boletos y cada boleto vale una parte, la empresa vale una parte de esos boletos. Esas son las acciones. Entonces, los yanquis más vivos que las arañas, más vivos que los ingleses todavía, les metieron acciones a los mismos obreros de las empresas. Entonces esos obreros ya son obreros capitalistas, no son obreros totalmente usufructuarios del capital, pero son capitalistas porque ellos están participando de la dinámica capitalista de tener acciones de una empresa, aunque sea la misma empresa en la cual están trabajando. Entonces a todo el mundo, desde los dueños de la empresa hasta los obreros de la empresa, les va a importar que la empresa vaya bien. Si la empresa va bien, entonces van a ganar más dinero con sus acciones. Eso no quiere decir que el obrero tenga solamente acciones, va a tener su sueldo. Tiene su sueldo como siempre, pero además compra acciones. ¿Sí? Y esas acciones tienen un valor de acuerdo a cómo esa empresa cotiza en la bolsa. La bolsa es un lugar donde se cotizan las acciones de cada empresa. Ahora, ¿cómo se sabe cuál empresa gana más o gana menos? Porque hay un mercado de valores donde se ve qué empresas están produciendo más y ganando más. ¿Sí? Pongamos una cosa simple. Hay 3 empresas que venden galletas. Esta empresa vendió una tonelada de galletas, la otra ha vendido 2 toneladas de galletas. ¿Sí? Y la otra vendió media tonelada de galletas. La empresa que ha vendido media tonelada de galletas, pudiendo haber vendido más, por falta de publicidad, porque las galletas no eran ricas, por lo que sea,
vendió mucho menos. Entonces, esa empresa, en el espíritu comercial, vale menos. Entonces, las acciones de esa empresa se pagan menos. En cambio, aquella empresa que ha producido 2 toneladas de galletas, ha vendido más, esa empresa vale más, paga más, vale más porque produce más y vende mejor. Entonces hay una valoración de la empresa de acuerdo al ritmo permanente de oferta y demanda. Es más complicado que esto que les estoy diciendo, pero más o menos esa es la dinámica. Ahora, a mí me parece una barbaridad que en Estados Unidos, incluso en la Argentina también se ha dado, eh, que los obreros tengan acciones en la empresa, porque no es gracias a los obreros nomás que la empresa puede andar bien. Ahí hay una gran responsabilidad del gerente o los gerentes de la empresa. Los gerentes, los especialistas en marketing, los especialistas en publicidad, todos colaboran para que la empresa salga adelante, sí o no. A ver, estoy tratando de recordar publicidad. Yo me he dedicado a la publicidad durante un tiempo, este, y recuerdo en la Argentina esto. Eh, en la Argentina, a veces a los tallarines se los hace con mantequilla, que allá en la Argentina se le llama manteca, no se le llama mantequilla. Y la fábrica más grande de manteca es la fábrica Sancor. Y durante un tiempo, y durante un tiempo, otra empresa trató de vender margarina para reemplazar a la mantequilla y al aceite. Entonces hay un spot es una publicidad en televisión, donde la esposa a su esposo le, le, le da de almuerzo unos tallarines y el esposo siente feo el gusto de los tallarines. ¿Qué le pusiste a esto? Pero margarina, mi amor. Entonces el tipo rechaza el plato. Entonces una voz en off, eso significa que aparece la voz, no aparece la persona que habla. Aparece una voz que le dice a la señora, señora, la margarina no es manteca y la manteca es Sancor. Listo, nada más eso. Esa es toda la propaganda. Con esa sola propaganda, con esa sola propaganda, toda la venta de margarina se fue al carajo. Y Sancor subió de inmediato otra vez todas las ventas. Sancor era una firma muy vendida, volvió a ser una firma vendida. Nada más que por un spot de publicidad bien pensado. Nada más que por eso. Nada más que por eso. Hay un picadillo de carne que se vende en la Argentina también, que si alguna vez ustedes han comprado, hoy en día esto ya no está muy de moda porque hay mucha propaganda en contra de estas cosas, pero era una latita redondita, pequeña, y adentro había lo que se llama picadillo de carne, que era antes muy útil porque podías ir a un picnic, a alguna excursión, y te llevabas el abrelata, sacabas el abrelata, si sacabas el picadillo de carne y ahí mismo preparabas un sándwich o algo. Y hay una propaganda hermosa. Hubo una época en los años 60 y parte de los 70 donde hubo muy buena publicidad en la Argentina, donde hay un picadillo de carne que lo hace CAP, que es Corporación Argentina de Productos Cárnicos, pero se llama CAP, nada más. CAP, CAP. Y lo único que han puesto ahí es una latita que la lanzan y la latita va dando vueltas hasta que queda firme. La latita hace pla, 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 pla. Pero junto con ese ruido de la lata
hay una voz que se junta con la lata. Entonces es como si el sonido de la lata fuera cap, 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 cap. Nada más. Y la gente que conoce de qué se trata sabe que es el picadillo de carne cap. Solamente dice cap, 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 cap. Nada más. Y eso vendió un montón de picadillo de carne. Hay mucha gente que no cree en la publicidad. Créanme que la publicidad tiene mucho, mucho que ver con las ventas. Lo sé porque yo he sido creativo publicitario, ¿sí? Lo sé porque yo he hecho vender cosas que parecían invendibles. Y lo sé también porque alguna vez yo hice una cuestión que no vendió nada, porque me pasé de la raya, me pasé de listo. Tenía que vender una cuestión de cristalería donde había, y, y también vajillas. Y era una época en que la empresa que me pidió hacerlo, esta empresa necesitaba vender, porque se habían prohibido las importaciones. En la primera época de la UDP se prohibieron las importaciones. Entonces, aquellas compañías que vivían de traer importaciones y vender no sabían qué hacer. Entonces dijeron, bueno, tenemos un lote acá de vajillas, copas, vasos, platos, cubiertos. Y bueno, yo hice una propaganda de eso. Todo el mundo me felicitó por la propaganda. La vajilla lucía hermosa, todo lucía hermoso, pero fracasé. ¿Por qué? Nadie compró nada de la maldita vajilla. ¿Por qué? Porque lo hice ver tan lindo que la gente creía que era caro. Y el objetivo era vender todo eso barato porque no tenían que vender ya esa compañía. O sea, queremos, aunque sea rematar esto, pero venderlo de una vez. Ahora yo me enojé con ellos. Ustedes no me han dicho cuál era el objetivo. Un publicista trabaja con objetivos muy precisos. Me tienen que decir qué carajo quieren. Y entonces yo se los hago. Quieren que les haga una cuestión donde vean qué barato está esto y es muy lindo. Ya. Pero si me dicen, queremos vender esto y que parezca que es bueno. Yo lo hice para ser muy fino. Nadie compró, la gente no tenía plata, bueno, problemas. Hay una cuestión previa a la publicidad que se llama marketing. El marketing es el estudio del mercado, es el mercadeo. Y los de marketing deberían haber venido a charlar conmigo de esa empresa, porque esa empresa tenía su equipo de marketing. Los de marketing debían haber charlado conmigo y decirme, mira Mario, ofrece esta vajilla, pero ofrece la barata. ¿Sí? Mostrarlo como que es buena, pero no es excepcional. Es buena, es barata y es accesible. Tiene un precio accesible. Perfecto, yo lo hubiera hecho así, porque también hice una cosa así para unas cocinas que te las tenían sin vender. ¿Sí? Las empresas vendían lo que podían, que tenían en stock. Y mostré esas cocinas como si recién hubieran llegado. No dije que eran finas, sino que eran buenas. Y las mostré como si recién llegaran. Se vendieron todas las putas cocinas, todas. ¿Sí? Entonces, la mayoría de mis propagandas han dado muy buen resultado. O, por ejemplo, yo hice la primera Mamá Noel, no Papá Noel, una Mamá Noel, una chica muy bonita, la pusimos como Mamá Noel. ¿Sí? Y el tipo que hizo toda la propaganda no me quiso presentar a la chica. Dije, presentame a la chica, tengo que charlar con ella. No me la quiso presentar, pero al final tuve que charlar con ella porque yo le tenía que decir qué es lo que tenía que hacer la chica. Y este idiota quería que yo le iba a quitar la chica. Entonces, la chica, Mamá Noel, fue una pegada absoluta. Todo el mundo se quedó enamorado de la chica, Mamá Noel. Y todo el mundo fue en Navidad a esas tiendas. Y después me reñían porque decía que había ido demasiada gente a la tienda y no sabían cómo atender toda esa gente. Le digo, ¿pero qué más quieren? Las tiendas se llaman punto de venta. Punto de venta es el último lugar de toda la escala así, empresarial,
que es el lugar donde la gente va a comprar el producto. Eso se llama punto de venta. Ustedes querían que vaya gente al punto de venta. Les he enviado gente al punto de venta. ¿Qué más quieren? Es que no estábamos preparados para que viniera tanta gente, pero jódanse, carajo. O sea, eso ya es problema de la empresa, no es problema mío. Ustedes tienen que estar preparados. Yo les mando toda la gente que quieran a la empresa a comprar. Se llenó de gente para comprar. Todo el mundo quería ver a la mamá Noel. Se llenó. En todas las sucursales, además. Vendieron todo lo que se les dio la gana. ¿Quién hizo eso? Yo. Yo he hecho un montón de cosas increíbles acá. Increíbles hasta para mí. Hasta para mí fue increíble. Este, en fin, podría contarles una serie de anécdotas de esto. Pero ¿hacia dónde va todo este asunto de las anécdotas? Es cómo, cómo los medios de comunicación pueden atraparnos en todo lo que tiene que ver la economía, el comercio, todo lo que tiene que ver con la parte financiera, toda la parte económica con que se maneja una sociedad. Ahora, actualmente las formas de engañar al cliente son más insidiosas, digamos, ¿no? A través de tu teléfono, a través de tu computadora, eh, tratan de ver más o menos cuáles son tus ideas, cuáles son tus inclinaciones, tus gustos. Entonces, hay algoritmos que son formas en que la computadora puede ir trabajando contigo sin que tú te des cuenta. Entonces, la computadora chequea qué temas son los que tú eliges para mirar en Internet. Este señor elige tantas cosas y esto y esto y esto. Y después te van apareciendo avisos sobre eso que tú has marcado 3 veces. Suficiente 3 veces. Si marcas 3 veces tu gusto por algo, te empiezan a aparecer publicidades acerca de eso. Estés viendo lo que estés viendo. Y te lo van a aparecer de tal manera que no es nada raro que en una de esas dejes de ver lo que estás viendo y te metas a ver esa propaganda que te están ofreciendo. Ahora, hay propagandas que me parecen bastante tontas porque ya son torpes, digamos, ¿no? Se meten en lo que tú estás haciendo. Y esto me parece de una torpeza increíble. Nunca la publicidad tiene que interponerse entre la persona y su objetivo próximo. Mi objetivo próximo es estar viendo un artículo que me interesa en Internet, o estoy viendo un artículo en el Face o donde sea, y aparecen propagandas que yo no quiero. Y yo no las miro, lo que estoy mirando es el artículo nada más. Me valen la propaganda, las paso de largo. Y mucha gente hace eso. De manera que hay mucha propaganda que no tiene mucha llegada, pero es tanta la propaganda que hay, es tanta la lluvia de propaganda, que es imposible que alguna de esas propagandas no te llegue, ¿no es cierto? Alguna de esas propagandas va a impactar en algún momento. Entonces hay una lluvia de propagandas, cosa que no me gusta, no, me parece muy torpe esto. Ya no existe el gusto por la publicidad estética. Antes había una cuestión estética con la publicidad. Había que ver cuestiones de estética, de oportunidad, de gusto, de conocimiento del público. Uno sabe a qué público se está dirigiendo. Había al mismo tiempo un poco de respeto por el público también. Sí queríamos atrapar a la gente, pero queríamos atraparla, por lo menos yo quería atraparla de una manera fina, de una manera bonita, simpática. Y siempre he tenido suerte, sea lo que sea. ¿Sí? Eh, bueno, ya les daré ejemplos porque si no se va a convertir en una clase de publicidad que sería bueno para la materia de comunicación social. Eh, pero bueno, entonces Harari nos advierte
que los medios de comunicación, desde el celular hasta la computadora, hasta la televisión, hasta lo que sea, están en este momento trabajando para que los seres humanos, sin darnos cuenta, estemos proyectando hacia los dueños de los medios, hacia los aparatos, estemos proyectando parte de nuestras inclinaciones. Es como si en un momento determinado los aparatos que nosotros manejamos nos manejaran a nosotros, ¿sí? Yo creo que manejo mi computadora, yo creo que manejo mi celular, yo creo que manejo con mi control mi televisión, pero lo que no me doy cuenta es que en qué medida estos instrumentos me están tomando a mí, ellos, a mí, como el objetivo. Entonces, yo creo que tengo el control de mi computadora, pero no me doy cuenta que a lo mejor la computadora me está controlando a mí. Yo no sé hasta qué punto personas que están manejando un poder cibernético, esas personas me están manejando a mí a través del poder cibernético. Este es el peligro. El peligro es enorme, 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 porque yo, no, yo diría, el peligro no es por la publicidad, no. A mí me gusta mucho el café. Digamos que los de la publicidad logran hacerme tomar un café en lugar de otro, digamos, que de pronto me dejo convencer y compro otra marca de café. No tiene mucha importancia. El problema es cuando esto se mezcla con lo político y yo empiezo a convencerme de la bondad de un partido político y termino votando por ese partido, cuando a lo mejor me han engañado permanentemente, haciéndome creer que ese partido es muy bueno y es mentira, es muy malo ese partido. Es decir, los engaños que había antes a través de la prensa, de la propaganda, de la publicidad, este, a través de periódicos o de la radio, ahora puede ser mucho más invasiva, a través de la computadora, a través del celular, a través de todos los medios informáticos que nos están empezando a rodear. Entonces, en la medida en que estas máquinas informáticas, como el celular o como la computadora, tengan más poder, van a tener, no solo vamos a tener más poder nosotros para tener noticias, informaciones, películas, todo, ¿sí? Porque eso es un poder individual también. Veamos, desde un punto de vista estrictamente eh, informacional e inclusive estético, tener un buen celular hoy en día es tener mucho poder en la mano, es mucho poder en la mano. Tengo en la mano música, películas, libros, historias, posibilidades de hacer cálculos, posibilidades de ver personas, posibilidades de saber dónde está algo, ubicarlo mediante un mapa. Tengo miles de posibilidades y solamente con un celular o con una laptop puedo hacer maravillas. ¿Sí? Depende de la inteligencia de la persona que esté usando el aparato. Vi una película la otra vez de una película europea de un tipo que tiene un síndrome eh, más o menos un síndrome entre neurótico y un poco, no down, pero más o menos, este, una persona tiene algún problema que no le permite socializar mucho, pero es muy inteligente, excesivamente inteligente, pero no puede relacionarse, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, y esta persona, joven,
Una vez, en uno de los episodios de la película, quiere buscar a una chica y la busca con su laptop. Tiene el número de teléfono de la chica, ubica el número de teléfono de la chica, entonces la busca mediante un mapa. Hay un mapa que aparece en su laptop y el mapa le dice exactamente dónde está ubicada la chica en ese momento, porque ubica dónde está el teléfono. Y el tipo atraviesa campos, todo este, porque no le importa a él los problemas físicos de cansancio ni nada. Y va y la encuentra en un lugar específico. La chica dice, ¿cómo me encontraste? Con esto, con la computadora. Pero se necesita saber mucho para poder entender eso y poder precisar. Pero ahí hay dos cosas importantes. Una, que cualquier persona, aunque tenga un problema de relación, pero si no tiene problemas en su inteligencia puede lograr cosas increíbles. Y la otra es que si una persona conoce bien cómo funciona una laptop, puede, a su vez, si tiene más conocimientos, lograr cosas que normalmente a nadie se le ocurrirían. Entonces, si hay gente inteligente por un lado y hay máquinas inteligentes por otro, significa que en este momento gente inteligente está usando máquinas inteligentes para hacer cualquier cosa, cosas buenas o cosas malas. Y este es el peligro, y a esto estamos llegando. Y ese es el punto que toca Harari. Harari dice, hay esto y esto y esto y esto y esto. Ahora veamos la parte ética de este asunto, la parte política, la parte social. También puede pasar esto y esto y esto y esto. Entonces, una mitad del libro es donde Harari te pone eufórico de todas las cosas nuevas que están llegando y que van a venir. Y en la otra mitad del libro te dice los peligros que pueden venir también. Los peligros y cómo uno puede enfrentar esos peligros. Por eso quiero que lean ese libro, porque no es un libro simplemente tecnocrático, digamos. No es un libro que te dice, hay una tecnología hermosa y vamos a ser felices con la tecnología. No, te dice, hay una tecnología increíble y esa tecnología increíble va a ser más increíble cada vez. Se van a lograr cosas fantásticas, pero, pero hay también un control de las personas cada vez más increíble. ¿Sí? Alvin Toffler decía, las personas que no sepan computación en un futuro van a quedar fuera de la historia. ¿De acuerdo? Pero ahora tenemos otro peligro. Las personas que queden atrapadas en los medios de comunicación van a quedar también a un lado de la historia. Solamente aquellas personas que sepan cómo escapar del control de los medios son las que van a poder seguir adelante en este mundo. Y el resto serán personas, o seremos, no sé, personas que van a estar obedeciendo órdenes que no saben que son órdenes. A ver si me explico. Hay personas que a lo mejor quieren comprar algo y no saben por qué diablos quieren comprarlo. Porque no lo necesitan. Yo me di cuenta de eso. Uno se da cuenta de eso cuando uno ve la cosa en otro, no en uno mismo, porque uno no se da cuenta de uno, ¿no? Ya hace muchos años atrás, en uno de los últimos viajes que hice a la Argentina, fui a la casa de unos tíos y esto es una anécdota que siempre cuento porque me parece fantástica. En la Argentina, como les dije hace un rato, a la mantequilla que se dice acá, allá se le dice manteca. Acá en Bolivia le dicen manteca a la manteca de cerdo, digamos, ¿no? Pero allá en la Argentina a la mantequilla se le dice manteca. A la manteca de cerdo se le dice grasa de cerdo. Es diferente. Entonces,
La mantequilla es para poner en el pan, ¿no es cierto? Comer pan con mantequilla. Este, y en aquel tiempo yo todavía comía muchas cosas y tuve ganas de comer mantequilla. Entonces, como en la heladera no había, le pregunté a mi tía dónde había un lugar para comprar mantequilla. Menos mal que después me avivé que había una de esas tienditas de barrio que estaba a la vuelta. Pero en ese entonces, mi tía me dijo, ah, ¿querés mantequilla? Bueno, anda con el tío te va a llevar. Pero no, decime dónde puedo comprar. No, 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 el tío que te lleve. Y mi tío agarró el auto y me llevó, que ni era necesario el auto porque era cerca, había un supermercado cerca. Hay montones de supermercados en Argentina, pero este es uno de los medianos, digamos, ¿no? Y fuimos a ese supermercado y me lleva a un lugar donde había toda una pared llena de todas las marcas de mantequilla que te puedes imaginar. ¿Cuál querés? Yo quería nada más que un paquetito pequeño de mantequilla, nada más. O sea, ya compramos dos o tres. Y después de eso, mi tío, por su propia cuenta, se fue dando una vuelta por el súper y compró esto y esto y esto y esto y esto y esto, un montón de cosas. Le digo, pero ¿para qué carajo estás comprando todo eso? No necesitas, no, pero está en oferta, está barato. ¿Qué te importa que estén en oferta? No los necesitas. Salimos de ahí con un montón de cosas cuando todo lo que yo quería era comprar un mini paquete de mantequilla y nada más, ¿sí? Digamos que esa mantequilla hubiera costado 15 pesos y mi tío se compró como 300 pesos de tonterías. Esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y volvimos en el auto con un montón de cosas cuando yo quería nada más que la mantequilla. Pero ahí me di cuenta cómo está diseñado. Hay todo un estudio sobre esto, cómo se diseñan los supermercados para que tú compres más de lo que pensabas comprar. Y todo lo ves hermoso. Cuando llegas a tu casa y ves las cosas que has comprado, ya no te parecen tan lindas como las viste en el supermercado. Y después a lo mejor ni las usas. Y te preguntas, mirando todo lo que has comprado, empezás a preguntarte, ¿y por qué compré esto? ¿Y para qué compré esto? Y por ahí, en algún momento te das cuenta que has comprado cosas que no las vas a usar nunca. Pero las compraste, te pareció lindo, te pareció práctico, pero el asunto es que después no las usaste o no las comiste o no terminas regalándolo. Pero el asunto es que llegas ahí y compras. Está todo muy bien pensado, muy bien preparado, ¿sí? A eso se le llama ahora el neuromarketing. Es decir, el marketing basado en la forma en que te llega la visión y la información de aquellas cosas que vas a comprar. Entonces ya hay, hay varios diseños para los supermercados para ver qué productos vienen antes, cuáles después, cómo conviene dar la vuelta en el súper. Lo, lo casi normalizado es que uno empieza a dar vueltas por la derecha y vuelve por la izquierda, ¿sí? Eso está casi normalizado en la mayoría de los supermercados. Este, hay un círculo que empieza por la derecha, termina por la parte izquierda. Entonces, ellos saben qué cosas conviene que estén primero, después. En qué forma presentar las cosas. La higiene, por ejemplo, es muy importante. Hay personas a las cuales no les resulta muy importante esto, pero hay personas que sí aprenden que la higiene es importante. Por ejemplo, si vas al mercado de la 25 o algunos lugares donde te venden la carne y todos los tipos de carne están ahí al aire libre, expuestos a las moscas, a lo que sea, tú dices, pucha,
no me gusta esto. Prefieres ir al supermercado donde todo está en lugares limpios, frescos, congelados, donde sabes que esa carne no le llega ni una mosca ni nada, digamos. Tienes más confianza en comprar eso. En el fondo no sabes si eso está bien o no, pero te da más confianza ver que algo está aislado de todo tipo de suciedad y de moscas y de bichos. Por eso los supermercados por lo general son fríos, para evitar que hayan bichos. Eh, y bueno, lo que nosotros no sabemos es antes de estar en el supermercado, dónde estuvieron esos productos y cuánto tiempo hace que esos productos están ahí. Hay una serie de detalles que no lo sabemos, no lo sabemos, pero lo importante es cómo vemos las cosas para que nos atraiga comprarlas, adquirirlas. Entonces, estamos entrando en un mundo que por todo lado, nos está invadiendo. Ya había todavía años atrás un cierto equilibrio entre la persona que necesita cosas de la sociedad y la sociedad que le ofrece esas cosas que necesita. Había un cierto equilibrio. Hoy en día ya no. Hoy en día la persona puede comprar cosas que no necesita. No solamente eso, la persona puede votar por alguien del cual no está seguro en el fondo que sea la persona por la cual hay que votar, pero siente la compulsión de ir a votar por esa persona. ¿Y por qué? Porque hay una propaganda muy sutil que te llega por internet y hace que uno decida finalmente votar por tal persona en lugar de tal otra. Porque el internet te ve, te lee. Los algoritmos leen qué es lo que lee la persona que está frente a la pantalla. Tú lees la pantalla, pero ese algoritmo te lee a ti y sabe qué es lo que estás mirando y sabe qué es lo que más te gusta. Entonces, el algoritmo solo el algoritmo, sabe que tal cosa te gusta, te lleva hacia ese lugar y ahí el algoritmo te enchufa la propaganda política o de lo que sea. Es decir, el algoritmo solo está haciendo el trabajo que antes hacía todo un equipo de publicidad. Y esto es malo. Esto es malo porque es trabajar ya con la psicología de la persona sin que la persona tenga la menor idea de que están trabajando con su psicología, con sus apetencias, con su forma de entender las cosas. Eh, hay unos términos que se usaban hace mucho tiempo atrás, que es el lavado de cerebro, y que ahora sí tendrían razón en usar ese término. Sí nos están haciendo un lavado de cerebro a través de los medios de comunicación. Sí hay que tener cuidado con el celular y con las computadoras. Ahora sí existe el lavado cerebral, en el sentido en que te ponen a un lado las convicciones que tú tenías y te cambian las convicciones sin que tú seas consciente de que eso está sucediendo. Si tú eliges determinadas noticias permanentemente, entonces te van a llegar noticias de eso permanentemente. Pongamos una cuestión extrema, que no sucede acá, pero digamos que sucediera. Digamos que yo creo que hubo un golpe de Estado contra el MAS y busco justamente todas las noticias que me interesan sobre eso y que me confirman en lo que yo creo. Y increíblemente me van a aparecer cada vez más noticias sobre eso que me interesa.
De manera que en algún momento yo me voy a convencer de que sí hubo un golpe de Estado. Digamos que es al revés. Yo creo que no hubo un golpe de Estado. No creo que hubo. Y busco las noticias, justamente me interesan esas noticias o esos artículos, donde justamente dicen, mentira, no hubo ningún golpe de Estado. Fue así, así, así. Y de pronto cada vez que yo quiera buscar noticias, queriendo o sin querer, voy a ir al lugar donde me están ofreciendo la noticia de que efectivamente no hubo un golpe de Estado. Es decir, esto es medio fregado. La máquina me está leyendo a mí mientras yo leo la máquina. Entonces la máquina está leyendo que yo creo tal cosa. Entonces me va a mandar noticias para que yo me convenza de eso que estoy a medias convencido. Después me voy a convencer totalmente porque la máquina termina de convencerme a mí, porque me va a dar todas las noticias que yo inconscientemente quiero que me den. Y me convenzo de eso. En eso estamos, chicos, ahora. En eso estamos. Por eso ya no es conveniente leer mucho a Marx ni Lenin, son estupideces. Ni Marx, ni Engels, ni Lenin podían imaginarse el mundo de hoy. Entonces no puedes estar leyendo tipos que escribieron en el 1800 cuando tienes toda una tecnología del siglo XXI que está reconfigurando todo. Y por eso es conveniente leer a Harari, porque te dice, te da información de todo esto y trata más o menos de rescatar un poco de lo que podría ser, llamémoslo así, la ética en los tiempos del Internet. ¿Cómo hacemos funcionar la ética? Porque evidentemente los partidos políticos no tienen ética. ¿Cuál es la ética de los partidos políticos? Todos quieren llegar al poder, llegan al poder y después ¿qué? Yo voto por tal o cual personaje. Dice que promete hacer un país nuevo, todo va a andar bien, va a haber justicia para todos. Y está bien, voto pues. ¿Y después qué pasó? No pasa nada. A mí no me gustó en Argentina el gobierno de Macri. Entonces voté por Fernández, pero Fernández ha fracasado en gran parte de su programa de gobierno. Ahora, otra cosa, la pandemia ha hecho fracasar a todos los gobiernos en todo el mundo con todos los programas que tenían preparados. Todos los programas de gobierno fracasaron, porque enfrentar la pandemia ha tenido un impacto muy fuerte, primero, en hacer que la gente no vaya a trabajar. Segundo, en poner al máximo todas las posibilidades del Internet. Tercero, a la gente que no va a trabajar hay que pagarle igual, aunque no trabaje. Porque lo importante es que la gente se cuide. En el momento peor de la pandemia, la gente tiene que quedarse en su casa y aunque no trabaje, pagarle igual. Esto se ve de manera más dramática en las compañías aéreas. Una compañía aérea consume mucho dinero, lleva muchos gastos. Cada avión, para cada recorrido, gasta mucha gasolina, ¿no es cierto? Y cada aeropuerto tiene un montón de gente trabajando. Cada línea aérea tiene también gente trabajando para cada avión. Entonces, es un montón de gente trabajando. Y ganan mucho porque los gastos son muy fuertes, pero también los cobros son bastante fuertes.
Hay tramos más baratos, pero hay tramos muy caros en lo que tiene que ver con las cuestiones pasajes aéreos. Todo lo que tiene que ver con lo aéreo es caro. Pero ¿qué pasa? Llega la pandemia y se cierran los aeropuertos, los aviones no van a salir, por lo tanto, ni las aeromosas, ni los pilotos, ni los mecánicos, ni los operadores de vuelo, ni los controladores aéreos, nadie va a trabajar, ninguno va a trabajar. ¿Cómo le pagas a toda esa gente para que se cuide y que no trabaje? ¿De dónde sale tanto dinero? ¿Cómo hacen las empresas para que no se deshaga la empresa y mantenerla ahí a flote aunque su gente no trabaje? Son gastos millonarios, totalmente millonarios. Y todas las empresas le piden dinero al gobierno para que el gobierno se haga cargo. Entonces los gobiernos grandes como el de Estados Unidos pueden más o menos hacer gastos extraordinarios, o la China, o algunos países europeos. Pero en Latinoamérica esos gastos representan el quiebre de cualquier gobierno. Muchos gobiernos han tenido problemas tremendos en Latinoamérica por el asunto de la pandemia. También Bolivia. La pandemia le agarró a Yanine Áñez, no le agarró a Evo Morales. Y esta señora hizo todo lo que pudo, pero el Estado quedó bastante pobre y descuartizado con la pandemia. Entonces después, cuando ya pasó lo peor, estaba ya pasando lo peor, llegó el nuevo gobierno del MAS. Entonces el nuevo gobierno del MAS acusa al gobierno anterior de haber perdido dinero así, 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 así. Pero es que el gobierno anterior se tuvo que hacer cargo de la peor parte de la pandemia y tuvo que gastar plata igual que todos los otros gobiernos. Todos los gobiernos en Latinoamérica quedaron mal después de esta pandemia por los gastos que han tenido que hacer y por el esfuerzo que han tenido que hacer, de hacer que la gente no trabaje y a ver quién podía trabajar, quién sí, quién no, qué pasa con los hospitales, qué pasa con las necesidades de las vacunas, que tienen que darse gratuitamente a la gente. Gastos, 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 gastos. La pandemia ha hecho quebrar a muchos gobiernos. Entonces, después que esos gobiernos han hecho un esfuerzo increíble, puede que aparezcan otro gobierno y diga, ah, nosotros lo vamos a hacer mejor. Sí, lo estás haciendo mejor porque ya la peor parte ya pasó, ¿no es cierto? Así que es muy complejo, chicos, hoy en día dictaminar, querer dictaminar qué país ha hecho bien su tarea y cuál no, porque les digo, el asunto de la pandemia ha destrozado a la mayoría de los países, los ha destrozado económicamente, porque han tenido que hacerse cargo de que la gente no vaya a trabajar y pagarles igual, aunque no trabajen. Se ha tenido que hacer cargo de las vacunas, se ha tenido que hacer cargo de poder hacer que haya acceso a los hospitales, que se produzca oxígeno, etcétera, 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 etcétera. Es muy complejo, es muy complejo. No sé si hubiera seguido el gobierno de Evo Morales, si ellos lo hubieran podido hacer mejor. No creo, no creo. Ni ellos ni nadie hubiera podido hacerlo mejor porque no había forma de hacerlo mejor. Imposible. Así que todas estas cosas de pronto tienen impactos en la política. Ahora, ¿qué hubiera pasado si venía esta pandemia y no hubiéramos tenido desarrollado los medios cibernéticos, computadoras, teléfonos celulares, como para poder hacer clases virtuales? Hubiera sido peor, peor. ¿Qué hacíamos con chicos 1 año, 2 años en sus casas? ¿Qué hacíamos con los jóvenes universitarios, todos nosotros?
2 años en la casa, 3 años en la casa. ¿Qué aspectos psicológicos también, de angustia, de desesperación, de violencia, ha traído de pronto este impacto de la pandemia? Harari también se ha referido a estas cosas, no en el libro que yo les estoy dando, sino en observaciones que ha hecho en algunos programas donde le han hecho reportajes. Busquen y hay opiniones de él también sobre todo lo que está pasando con la pandemia. Pero este libro, que yo quiero que lean, 21 lecciones para el siglo XXI, ya tiene algunos atisbos, todavía no estaba sucediendo esto, pero ya hay algunos presentimientos de este autor de que pueden causar, pueden haber cosas graves en el mundo. En realidad no esta pandemia, pero se suponía que podían haber pandemias, cosas parecidas. Los científicos saben que tarde o temprano algún virus, cualquier virus, puede adquirir una mayor agresividad y puede cundir un problema de, de largo plazo o de mediano plazo que afecte a toda la humanidad. ¿Por qué a toda la humanidad? Porque ahora estamos más conectados, ¿sí? Mediante la aviación, la gente viaja muchísimo más, ¿sí? La gente está mucho más conectada que antes, viaja más que antes. Y obviamente con los aviones la gente viaja más rápido y hay cada vez más vuelos a mayores lugares. No se olviden que mucha gente viajó durante la pandemia, antes de que empiece, cuando empezó la pandemia la gente ya no pudo volver. Hay mucha gente que se tuvo que quedar en otros lugares, ya no pudo volver a su país de origen porque ya estaba prohibido viajar, ya estaba prohibido irse de un país o llegar a otro país. Así que mucha gente se tuvo que quedar en otro país. O aquellos que tuvieron que volver tuvieron muchos problemas para volver, no los querían recibir. Ha pasado en todas partes del mundo, no solo en Bolivia. Entonces han habido cuestiones muy graves, muy graves. Yo no sé de qué manera el gobierno de Evo Morales hubiera resuelto estos problemas, ¿sí? Si supongamos que los campesinos se hubieran enojado con Evo Morales, me pregunto, ¿qué habría pasado en Sencata y en Sacaba? El gobierno de Evo Morales les hubiera dicho, sí, pasen, no hay problema, adelante. No creo. Creo que hubiera pasado exactamente lo mismo que pasó estando Yanine Áñez, igualito hubiera pasado con Evo Morales. Porque Evo Morales también, en varios momentos, rechazó contundentemente muchas marchas o muchas formas de protesta de la población, con gases lacrimógenos, con balazos. Si la gente se hubiera lanzado así, tipo suicida, los hubieran tenido que parar, igual, igual. ¿Se dan cuenta? Entonces, los problemas de la pandemia, los problemas de una rebelión, todos los problemas que han habido durante la época de Yanine Áñez, hubieran tenido el mismo resultado si hubiera estado Evo Morales. El mismo. Porque no hay otra forma en que un gobierno responda. Un gobierno tiene que poner orden en un país. Y si tiene que poner el orden a la mala, lo tiene que hacer a la mala. Eso sucede en todo el mundo. Cualquiera sea el país, capitalista, comunista, como sea. Igual, sucede. Entonces, les digo esto no por un fin político, sino para que ustedes entiendan que la política es muy relativa. No hay un político mejor que otro. Hay situaciones políticas donde se ve más o menos qué estrategias se pueden emplear para solucionar esos problemas.
pero no son demasiadas las estrategias posibles, chicos. Para la gente que sabe un poco de política, sabe que hay la estrategia uno, 2, 3 y no hay más. No hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, no hay demasiadas estrategias. En momentos de convulsión social o de emergencia hay la estrategia uno, la 2 o la 3 y se acabó. No hay muchas estrategias. Y todos los países utilizan las mismas malditas estrategias. No hay miles de estrategias para emplear. Y no importa si ese país es un país comunista, socialista, capitalista, facho. No importa, no importa. Las leyes políticas se dan igual en el este y en el oeste. Hitler mató un montón de personas y Stalin también mató muchas personas. Y finalmente los gringos, haciéndose los salvadores, terminaron lanzando las bombas de Hiroshima y Nagasaki, las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que es un crimen espantoso en toda la historia de la humanidad. O el otro crimen de agarrar durante 10 años lanzando bombas en Vietnam. Han sido tan criminales los norteamericanos como los alemanes o como los rusos. Los tres han sido criminales. ¿Qué vas a pensar? ¿Que unos fueron más criminales que otros? No sé, habría que ver. Stalin dejó morir de hambre un montón de gente en Ucrania, se enojó y los dejó morir de hambre, les sacó las cosechas y no les permitió tener más nada. En fin, ha sido una cuestión increíble. Y además, Stalin mandó a matar un montón de gente porque era paranoico y él pensaba que había gente que estaba contra él, que estaban conspirando. Y mandó a matar un montón de gente. Ha matado a millones de personas, Stalin. Stalin. Hitler, ya sabemos. Y los yanquis, ya sabemos. La gente que han matado en Japón, en Vietnam, en Medio Oriente, en África, en América. Los yanquis tienen miles de cadáveres sobre sus espaldas. Son tan criminales como cualquiera. Entonces es muy relativo esto de quién es mejor, quién es peor. Ahora, lo que yo puedo rescatar durante la época del gobierno de Paz Zamora, por ejemplo, hubieron muchas cuestiones económicas así muy fregadas, pero no hubo muertos, no hubo muertos. Ni hubo tampoco una rebelión contra Paz Zamora, así. No, no pasó. No fue un gobierno perfecto, ni mucho menos, pero no hubo violencia, ni contra el gobierno, ni desde el gobierno hacia otros. No, no. No pasó lo que ha pasado en la época de Evo Morales, por ejemplo. Para nada. ¿Sí? Entonces habría que calcular bien cuando uno habla de política, quién es quién, qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó. Y esto es lo que hace Harari en este libro. En el libro 21 lecciones para el siglo XXI, Harari habla también de ética, no de moral, pero sí de ética. ¿Qué ética está en las poblaciones, en las políticas que se utilizan? ¿Sí? Hay varios libros donde él da detalles, a veces bastante críticos, como un país envía soldados, sin ningún motivo envía soldados a una guerra que no tenía por qué mandarlos. Y como estaban mal preparados, mueren todos. Entonces después dice, han matado a estos soldados. Claro, los mataron porque iban mal preparados, no sabían qué diablos iban a hacer. Entonces dice, vamos a enviar ahora más soldados para vengar a los soldados muertos. Y envían más soldados y después envían más y más y más y más. Y al final muere un montón de gente porque los soldados estaban mal preparados y no había para qué mandarlos porque era una guerra que no le pertenecía a este país.
Este país no tenía por qué enfrentarse en esa maldita guerra. Es una locura total. Eso lo explica Harari en uno de sus libros. Es una locura total, ¿sí? De mandar unos pocos hombres que mueren sin motivo y después toman eso como motivo para mandar más gente y más gente y más gente y mueren todos. Y después los revelan como los grandes mártires que murieron por la patria cuando no tenían por qué salir de su país para nada. Nadie los estaba llamando para nada. Fue la estupidez de un gobierno. Hay cosas totalmente irracionales en la política. La política, en términos generales, hablemos bien, tiene dos cosas. Una, es inevitable. Alguien se tiene que hacer cargo de el orden en un país. Ya, lo sabemos. Pero por otra parte, es una basura, porque la mayor parte de la gente que se dedica a la política es justamente gente amoral. No necesariamente inmoral, que hay muchos inmorales metidos en política, pero hay mucha gente amoral. Es decir, gente que no tiene moral. Gente a la que no le interesa meterse en la cuestión de lo bueno y lo malo. Para ellos no hay ni bueno ni malo. Hay conveniente o inconveniente, nada más. Entonces, si es conveniente matar, matamos. Si es conveniente negociar, negociamos. ¿Sí? Entonces, negociamos o matamos o mandamos a matar gente. Necesitamos que varios de los nuestros mueran porque con eso vamos a tener mártires y a partir de ahí vamos a meternos en otra guerra. Y mandan a un montón de jóvenes sabiendo que van a morir. Los jóvenes no saben que van a morir, creen que van a vencer, mueren. Entonces el gobierno dice, han matado a nuestros jóvenes, ahora tenemos que hacer esto. Eso hizo Estados Unidos para entrar en guerra con Japón. Japón no pensaba hacer ninguna guerra contra Estados Unidos. Los yanquis fueron los que utilizaron a los japoneses para que bombardearan una zona militar norteamericana, que no era norteamericana porque estaban en una isla que antiguamente era una isla de Japón. Los japoneses tenían toda la razón en ir a bombardear ese lugar. Y los yanquis hicieron que fueran a bombardear ese lugar. Y ahí empezaron la guerra contra Japón. Entonces la política es muy siniestra, chicos. Y este es el problema que tenemos que enfrentar ahora. ¿Hasta qué punto la política, que es siniestra, puede meter esa opción siniestra en los avances de la ciencia y la tecnología? ¿Hasta qué punto la ciencia y la tecnología pueden quedar bajo el dominio siniestro de la política? Por esto quiero que lean este libro, porque a partir del libro de Harari vamos a poder hablar de ciencia, de tecnología, pero también de política, de moral, de ética. Hay muchos puntos para ver en Feno 2 ahora. Y ahora más que antes, porque ahora, como les digo, el poder informático es cada vez mayor. El poder informático, robótico. Es decir, al mismo tiempo que hay una parte linda de cómo el ser humano va perfeccionando la tecnología, cómo el ser humano va perfeccionando la ciencia. Al mismo tiempo está la preocupación de que los políticos son cada vez más cínicos, no les importa lo que pase con la humanidad y están reutilizando todas las cosas hermosas que la ciencia y la tecnología produce para la política, para la dominación, para la destrucción. Viene pasando hace mucho tiempo, por supuesto, pero cada vez es peor, porque cada vez es más la forma en que los gobiernos pueden captar el pensamiento y la voluntad de las personas para hacerles creer lo que ellos quieren que crean. Y de eso nos tenemos que defender. Y veremos a lo largo de la materia, en la medida de lo posible, de qué maneras nos podemos defender.
Vamos a hablar también de eso. No voy a dar yo por sentado de que no hay ninguna defensa, no, hay defensas, hay formas de defendernos. Y nosotros que somos psicólogos somos los que tenemos que prever esto y dar opciones para que todo el mundo pueda defenderse de esta agresión de los medios de comunicación y de los medios informativos que tienen para ellos mismos el poder informático que es cada vez mayor. Y que ese poder informático, una vez puesto en acción, es muy difícil pararlo, es muy difícil detenerlo, porque son máquinas que trabajan solas, son algoritmos que ya están previstos. ¿Sí? Si, si una persona que está usando su computadora vuelve a usar más de 3 veces tal información, quiere decir que esa información le gusta. Hay que darle más información como esa. Eso ya lo hace la máquina sola, no tiene que haber alguien atrás mirando si la persona empleó más de 3 veces. No, 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 no. La máquina sola sabe que tú durante 3 veces has preferido una noticia en lugar de otra. Como la máquina lo sabe, la máquina misma va a elegir de todas las noticias que le llegan, va a elegir las noticias que a ti te interesan y te las va a poner ahí. No hay nadie que esté haciendo eso, lo hace la máquina nomás. Le llamo a la máquina por decir algo, ¿no es cierto? Pero, ¿ah? Es un algoritmo, es una cuestión automática que cada tanto va haciendo una frecuencia cada vez más interesante de datos que tú crees que necesitas, que la máquina cree que necesitas y te los manda. ¿Quieres ver sexo? Ves 3, 4, 5 veces sexo. Y después, aunque no quieras, va a ir apareciendo toda la información sobre sexo y te va a aparecer en momentos en que tú quieres ver una noticia, pero va a aparecer todo aquello. Es muy simple. Si, si tú quieres ver qué haces tu hijo o tu hermanito con la computadora, trata de ver registros de la computadora, de qué es lo que vio la última semana. Y ahí está todo. Hay formas de ver todo esto. Eh, entonces, estamos atravesando un momento muy lindo, también peligroso, donde la tecnología llega a ser tan completa, pero al mismo tiempo tan sutil, que estamos ahora sí, algo que ya dijeron muchos novelistas antes, estamos sí en el punto ideal en que podemos tener un nuevo estado de conciencia donde la humanidad puede superarse, o los políticos, mediante las máquinas, pueden darnos una falsa conciencia, un estado de conciencia en el que creamos que somos libres y resulta que no somos libres. Estamos atados a determinados intereses políticos, empresariales, económicos, que nos tienen prisioneros sin que nosotros nos demos cuenta, porque las nuevas prisiones son las prisiones donde tú estás libre, haces todo lo que quieres, pero sin darte cuenta, ya has preferido unas noticias en vez de otras, unas marcas en vez de otras. Estamos ya cada vez más ideologizados, hubiera dicho Marx, pero con instrumentos de ideología mucho más grandes que los que habían antes, mucho más grandes.
vamos a defender una sociedad que nos hace daño porque vamos a creer en los mensajes que nos da esa misma sociedad. Estamos llegando a eso. Pero lo que yo quiero es que ustedes ya lean los libros, así después empezamos a hablar sobre cuestiones concretas, ¿sí? No se olviden que yo no estoy acá para apuntarles todo el libro, estoy acá para que ustedes lean el libro. Y una vez que lean los libros, estoy acá también para que discutamos los libros. Entonces, esos 3 primeros libros tienen que leer rápidamente. La tercera ola, Pasaje al futuro, de Vilingis, y 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari. Esos 3 primeros libros los tienen que leer bien ya mismo, porque sobre eso va el primer parcial. Y sobre eso también pueden tomarlo como base solamente, para el trabajo práctico que tienen que hacer. ¿Sí? Listo, gracias chicos, nos vemos. Gracias, Chau, chau. licenciado. Hasta Gracias, luego. Licen. Hasta luego.